En H Radio y HETV presentamos Con Derecho a Voz en HE Radio. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2023. Hola, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Con Derecho a Voz en HE Radio, espacio de conversación que pretende promover la visibilización de las problemáticas de las mujeres. El objetivo de este programa es favorecer la entrega de información y el debate en torno a la situación de las mujeres y su empoderamiento. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2023. Les cuento que durante este ciclo de entrevistas estaremos todos los días sábados al mediodía por el 88.3 FM HE Radio para toda la provincia de Petorca. En el programa de hoy tenemos un gran invitado. Hablaremos con nuestro abogado Cristian Macaya, además de consejero regional de acá de la provincia. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Los instrumentos jurídicos internacionales y regionales de los derechos humanos de las mujeres indican los estándares que se deben establecer en las legislaciones con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, entre los cuales reconocemos la mencionada CEDAW o Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a nivel internacional y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Belén do Pará, del año 1994 a nivel regional. Buenas tardes, don Cristian, ¿cómo está usted? Mucho gusto de tenerlo acá. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte y poder estar en las ondas de esta emisora, a la cual le tenemos mucho cariño. Bueno, efectivamente tú mencionaste que tengo un rol de core, pero además de eso, y en mi rol de abogado, encantado de poder responder algunas preguntas respecto a la violencia intrafamiliar, que son parte de las causas de tribunales de familia, que es una de las áreas de desarrollo a las cuales también me dedico ya hace 15 años. Así que vamos a tratar de estar a la altura, pues. Yo creo que sí, si usted se maneja. Bueno, veamos. Bueno, para comenzar, explicarnos un poquito cómo se define jurídica y legalmente la violencia intrafamiliar. Bueno, la violencia intrafamiliar es es toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia, no importando el espacio físico donde ocurra, o sea, no es forzoso que sea dentro de la casa, en el patio, en la calle, donde sea, ¿cierto? Y que pueda perjudicar eventualmente el bienestar, ya sea en la integridad física o psicológica, o incluso la libertad o el derecho al pleno desarrollo de algún otro miembro de un grupo familiar. Muchas veces la supeditamos solamente a lo físico cuando hablamos de violencia, pero también hay una violencia que se ejerce en la esfera psicológica y esto determina, mira qué importante esto, la competencia del tribunal ante el cual se podrá entablar una determinada denuncia. Dicho de otra forma, si la violencia, por ejemplo, fuese única y exclusivamente psicológica, entonces esto va a quedar supeditado al ámbito de los tribunales de familia. Mientras que si es una violencia física que lleva consigo, por ejemplo, el delito de lesiones, en cualquiera de sus grados, levísima, leve, qué sé yo, grave, gravísimo, queda bajo el conocimiento de los tribunales de garantía, los tribunales penales, mejor dicho. Bueno, garantía es un tribunal que es parte, digamos, de la justicia penal porque también están los tribunales de juicio oral en lo penal. Por lo tanto, va a depender también el tipo de violencia, que me imagino que es una pregunta que van a plantear posteriormente, también dónde queda radicado. Pero principalmente la violencia intrafamiliar se entiende como esta acción o omisión que afecta a alguna de estas calidades o cualidades de las personas que tienen que tener, por cierto grado de parentesco, que también lo vamos a hablar. Ya, eso quería como preguntarle si tenía que tener algún parentesco sanguíneo o si bastaba, no sé, si era el padrastro
o la pareja de turno de mi madre o de mi padre. Claro. ¿Eso igual se considera como violencia intrafamiliar? Sí, se ha ido ampliando últimamente. La verdad que esto está contenido en la ley 20.066, que es la ley donde se trata la violencia intrafamiliar, pero han habido una serie de modificaciones subsecuentes, la ley 20.427, por ejemplo, la 21.389, ya más nueva del año 2021, que incluye incluso el pololeo. Entonces, la verdad que lo que busca la norma es proteger a los legitimados activos que están planteados en la disposición, particularmente el artículo quinto de la ley 20.066. Entonces ahí se establecen varios parentescos o calidades, algunos no son solo parientes. Entre cónyuges, por ejemplo, no hay parentesco, pero sí son ciertas calidades o cercanías. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma del artículo 5? Dice que es constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecta o que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de, y aquí dos puntos y empieza a especificar. Por ejemplo, cónyuge del ofensor. Cuando dice que tenga o haya tenido, significa que si es la persona con la cual tú estuviste casada, por ejemplo, y acomete mediante violencia psicológica hacia ti, también estaría contemplado dentro de esta ley. O dice una relación de convivencia con él. Esto antiguamente no estaba, pero sí fue planteado, digamos, en legislación más reciente. Y es un avance importante en la legislación chilena, puesto que al principio la relación de concubinato, convivencia, prácticamente el derecho chileno no lo trataba, no lo reconocía. Lo miraba como una cuestión fáctica, una cuestión de hecho, no una cuestión de derecho, por lo tanto había escaso reconocimiento. Pero la legislación más moderna ha ido reconociendo, no solamente en el caso de la violencia intrafamiliar, sino que también en otras figuras, por ejemplo, a través de cuestiones de tipo previsionales. Con el tiempo también se permitió la unión civil de relaciones de hecho, por lo tanto, el concubinato en definitiva pasó a tener una categoría mucho más jurídica. O dice la norma, el artículo 5, que sea pariente por consanguinidad o por afinidad. Acuérdate que el parentesco por consanguinidad es el que tú tienes por vínculos de sangre, es decir, Ujú. por ejemplo, el que tiene una madre con su hija, son vínculos sanguíneos. Y cuando es por afinidad se refiere a los parientes de tu cónyuge, por ejemplo, tu cuñado, tu suegra, tu suegro. En consecuencia, la disposición también menciona a esos parentescos. Y si es por afinidad, en toda la línea recta o por afinidad también, es decir, tú puedes cometer violencia intrafamiliar del padre al hijo, del hijo al padre, del nieto al abuelo, del abuelo al nieto, o sea, toda la línea recta, y también la colateral hasta el tercer grado inclusive. ¿Qué significa hasta el tercer grado? Que tú tienes que subir a tu tronco superior y bajar y hacer un conteo que a veces es medio enredado hacerlo, pero para poder ejemplificarlo de manera muy simple, te voy a decir que hasta el tío, por ejemplo, tú podrías tener un problema con violencia intrafamiliar, pero ya cuando se trata del primo, por ejemplo, ya cae en el cuarto grado, por lo tanto no estaría contemplado dentro de la legislación. Y así, pues, entonces, también dice que hay violencia intrafamiliar cuando ocurra entre padres de un hijo en común. Mira qué interesante esto, porque puedes no ser cónyuge con la persona con la cual tienes un hijo e incluso puedes no ser conviviente con la persona que tienes un hijo. Sencillamente tuviste alguna vez, no sé, pues una relación más fugaz, ¿cierto? Y producto de esa relación nace un hijo, pero si entre esas dos personas existe una situación violenta, no sé, pues, agresiones, improperio entre esas personas, genera obviamente también una causa de violencia intrafamiliar. Eh, o, dice la ley, recaiga sobre una persona de menor edad, un adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Hay toda una legislación hoy día respecto al tema de los adultos mayores. Ahí hay una institucionalidad que los protege, hay normas especiales también, de acuerdo a algunas encuestas, que es muy interesante esta estadística, las personas de mayor vulnerabilidad y mayor riesgo son mujeres normalmente y sobre todo cuando son mayores de edad, porque tanto el ser mujer y el llegar a una edad adulta son factores en definitiva que son propicios o proclives a ser víctimas en casos de violencia intrafamiliar. No digo que no exista violencia intrafamiliar desde una mujer hacia un hombre, por supuesto que la existe, pero eso en mucho menor grado. Por lo tanto, la realidad, digamos, en Chile al menos, en otros países puede ser distinta, es que la situación de víctima se da normalmente entre esas relaciones
tanto, digamos, de parentesco como también de afinidad o también a través de el ser cónyuge, el ser padre de un hijo en común, en fin. Bueno, no sé si eso logra responder en parte la pregunta, pero es al menos, son todas las calidades que establece el artículo 5 de la ley 20.066. Sí, me quedó como la duda, porque claro, si yo vivo con un primo, en esta como sociedad donde existen las familias extensas, si yo vivo con un primo y ese primo me agrede, entonces no pasa como violencia intrafamiliar. Pero no significa que vaya a quedar impune el primo. Lo que pasa No, que en pero no ese pasa. caso, claro, lo que pasa que en ese caso uno va a la justicia ordinaria y sigue los cauces normales, como cualquier denuncia por violencia que tú cometas o que alguien cometa contra ti, que no tenga la calidad de pariente. Y en ese caso, bueno, habrá que hacer la denuncia carabinero, se va a tribunal de garantía y se va a abrir una causa como si hubiese sido entre dos vecinos, en definitiva. Ya, Pero para que encuadre dentro de violencia intrafamiliar, con todas las consecuencias que eso implica, porque más adelante vamos a explicar que esto tiene sanciones especiales, tiene un registro especial, tiene un tratamiento especial, porque las relaciones de familia tienen en definitiva que ser tratadas de una forma muy distinta, no es llegar y establecer una sanción, porque aquí estas personas van a seguirse viendo, van a seguir siendo familia, por lo tanto, normalmente para que la norma sea eficaz, lo que se busca, más allá de hacer justicia retributiva, es decir, de retribuir una sanción por haber acometido contra alguien, lo que se busca también es reparar un poco esos vínculos, de forma tal de que se puedan establecer relaciones un poco más pacíficas hacia el futuro dentro del seno de una determinada familia. Pero tú tienes razón, me parece que sí. Existen problemas entre personas que tengan a lo mejor un sexto grado de parentesco, digamos, probablemente podríamos sí considerarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la relación entre, no sé, pues un tatarabuelo y un chosno? Bueno, la línea recta está contemplado, pero a lo mejor más allá hay otros tipos de relaciones, los primos en segundo grado, en fin. Pero la ley ha querido poner un límite, en definitiva, y ha establecido que esa es hasta el tercer grado en la línea colateral, así lo dice la norma del artículo 5, por lo tanto, hay ciertos parentescos que, si bien es cierto, son parentescos más lejanos, no quedarían incluidos en esta ley. ya, perfecto. Igual al inicio nombraba tipos de violencia como la física, la psicológica. ¿Hay algún otro tipo de violencia que pueda ser considerado violencia intrafamiliar? Sí, efectivamente. Hay violencias que, si bien es cierto, no están expresamente determinados en la ley, se supedita a lo físico, a lo psicológico. Ya a nivel más doctrinario y jurisprudencial, también se ha ampliado un poco qué es lo que es constitutivo de violencia intrafamiliar, y han habido ciertas figuras que son bastante interesantes de estudio, como por ejemplo la violencia económica, que es aquella violencia que ejerce uno de los cónyuges que está, por ejemplo, en mejor posición económicamente, y eso genera una suerte de extorsión o chantaje muchas veces, es decir, esa persona es disminuida o es afectada en su esfera psíquica muchas veces por el hecho de no ser aportante, por ejemplo, económicamente en el hogar. Y también podría pasar, por ejemplo, de cualquier familiar que dependa de alguien, es decir, si vivo con mi abuela y mi abuela depende de mí, entonces yo la maltrato por esa razón porque no aporta, obviamente que sin llegar a ser constitutivo de una violencia a lo mejor psicológica, pero si supedito ciertas acciones a propósito de lo económico, obviamente que eso es constitutivo de violencia. Lo propio sucede, por ejemplo, entre la pareja, ya sea convivientes o cónyuge, cuando se trata también de otro tipo de violencia que es la violencia sexual. Entendía también como cualquier acción u omisión también podría eventualmente ser que condicione o supedite cuestiones relativas, digamos, a la sexualidad de las parejas, que debe vivirse de manera sana, obviamente, pero que si se condiciona, digamos, a cuestiones que eventualmente puedan ser también de tipo violento, una sexualidad violenta, por ejemplo, o la omisión de mantener relaciones sexuales a lo mejor dentro del matrimonio. Antiguamente se hablaba del débito conyugal, hoy día ya no se usa este concepto, así como que alguien es acreedor y alguien deudor de relaciones sexuales dentro del matrimonio, pero hoy día ese concepto está completamente erradicado. Era Pero obligatorio antes. claro, casi como que era parte de una obligación, pero obviamente lo que pasa es que está dentro de la conceptualización de matrimonio, es decir, como dentro del concepto dice vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, entonces el fin procreación
llevaría consigo la obligatoriedad de las relaciones sexuales, pero obviamente no es posible admitirlo de esa forma. De hecho, ha ido tan allá el derecho penal más moderno, que ha establecido que figuras, por ejemplo, como el abuso sexual o la violación, son perfectamente posibles de que sucedan dentro de un contexto de matrimonio. En algún momento no se concebía como posible, pero sí se ha avanzado lo suficiente para entender, digamos, de que figuras de ese tipo sí son posibles, digamos, de existir dentro de una relación matrimonial. Pero bueno, eso. Pero las más conocidas son esas: la violencia de tipo económica, la violencia sexual, ¿cierto? Y las clásicas que son la física y la psicológica. Ahora, también ojo con el tema de la violencia porque tiene que ver también con aspectos muy sociológicos. Y esto es algo que normalmente discutimos los abogados en los juicios y que dice relación con que lo que para ti es violento puede que para otra familia u otra pareja no sea violento. Y a propósito de eso aterrizamos mucho en el trato entre ellos a propósito de algo tan normal y chileno, que es el uso de la coprolalia en el lenguaje. Es decir, muchas personas se tratan de una forma que a la vista de otros podría ser un poco agresivo. Sin embargo, si dentro de la contextualización de ese matrimonio o de esa pareja es algo que se hace con normalidad, de manera recíproca, tolerado, puede que la palabra que tenga una connotación dentro del seno de una familia sea distinto en el seno de otra familia. Por lo tanto, no es que yo pueda objetivamente evaluar si es violencia intrafamiliar que entre dos personas dentro de una familia o un matrimonio se estén tratando con determinados tipos de garabatos para poder entenderlo bien, porque puede que sea parte de su dinámica interrelacional familiar. Y para otras parejas obviamente sería inconcebible. Entonces, siempre la violencia intrafamiliar tiene que estar, no sé, observada dentro del contexto sociológico de la dinámica de las propias familias. Sí, que mientras decía eso me acordé de un par de palabras que utilizamos en mi familia que, claro, a veces me escuchan a mí decirlo en la calle Ujú. y me quedan mirando así como, ¿qué onda? ¿Qué te pasa diciéndole así al niño? Sí, claro, Pero claro, nosotros las decimos efectivamente. de cariño en mi casa. Puede Entre, ser, por por ejemplo, supuesto. Ahora con los niños hay que ser mucho más cuidadoso, pero cuando se trata de relaciones ya de pareja, muchas veces se discute eso, pues si las palabras denostadoras dichas eventualmente pueden ser constitutivas de violencia intrafamiliar, bueno, es bastante discutible. Pero hay una cosa que quiero señalar aprovechando el espacio, que es muy importante entenderlo. La violencia intrafamiliar no necesariamente se produce por una acción ejecutada o una palabra proferida que pueda sonar agresiva de una persona hacia otra que tenga un parentesco determinado. No, todavía no se produce la violencia intrafamiliar. Es necesario para que se configure la violencia intrafamiliar un tercer requisito, que es que se afecte efectivamente la integridad psíquica de la víctima. Es decir, que ese hecho dañoso tenga tal entidad que sea capaz de provocar un daño. Y esto es sumamente importante a propósito de lo que estamos hablando, de la cuestión sociológica y el trato entre las parejas. Porque puede que la pareja esté acostumbrada a tratarse con garabato, etcétera. Por lo tanto, ese garabato que le profirió él a ella o ella a él no tuvo, digamos, la calidad suficiente como para provocarle un daño psicológico. Entonces, en los juicios de violencia intrafamiliar hay que probar tres cosas. Normalmente los tres puntos de prueba son que se haya producido el daño, que tengan las calidades de legitimados activo y pasivo que establece el artículo 5 de la ley, y que además se haya producido un daño en la esfera psíquica de la víctima. Si no se produce este tercer elemento, por ejemplo, este tercer requisito, definitivamente no es violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es clave, es muy clave en los juicios de violencia intrafamiliar la prueba pericial, psiquiátrica o psicológica que determine que el daño que puede existir en la víctima es con ocasión de la agresión cometida en un momento determinado y no otro, porque la verdad es que las personas también podemos arrastrar daños en la esfera psicológica, pero no necesariamente derivados de ese hecho puntual. A lo mejor pudimos haber tenido una infancia conflictiva o una pareja anterior que también, no sé, pues nos dejó secuelas en la esfera psíquica. Por lo tanto, no es fácil determinar y probar la violencia intrafamiliar. Te digo que es muy difícil. No significa que estoy desalentando a las personas a denunciar, todo lo contrario. Yo creo que siempre cuando se produce un hecho de violencia intrafamiliar hay que hacer las denuncias correspondientes, porque, bueno, si no deriva en condena, derivará en otras soluciones, pero
Lo que sí establezco de que probar la violencia intrafamiliar propiamente tal en el sentido de cumplir con estos tres requisitos, que son, insisto, el daño o agresión que se produce, segundo, que tengan las calidades de víctima y victimario que establece la ley, y tercero, que haya provocado efectivamente un daño en la esfera psíquica, en la esfera emocional de la víctima. Son requisitos copulativos, es decir, si falta uno de ellos no se da la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, acreditarlo a veces no es cosa fácil, pero hay otros casos en que sí puede ser más simple probarlo porque son evidentes y más notorios. Ahora, el tema de la prueba, a mí me encanta hablar un poco de estas cosas, la verdad que también es bastante complejo porque normalmente las situaciones de violencia intrafamiliar se producen en la esfera de la privacidad. Normalmente no tenemos muchos testigos que puedan ir e ilustrarnos de cómo se produjo el conato ahí, la situación disruptiva. Pero no hay que, de alguna manera, desencantarse con, con el proceso, porque las cosas no solamente se pueden probar con testigos presenciales que vieron el hecho. Hay prueba pericial, digamos, que determina un poco, digamos, el daño en lo psíquico. Hay pruebas de contextos. Hay testigos que también pueden hablar acerca de la dinámica permanente que han tenido. Se utiliza también en los procedimientos de violencia intrafamiliar lo que es la mensajería, el WhatsApp, qué sé yo, o lo que va quedando también como prueba en las redes sociales, que muchas veces la gente... Entonces todo eso en definitiva ayuda a formar convicción en el juez. Es un todo coherente, un todo armónico. Además que los jueces tienen que evaluar y ponderar la prueba de acuerdo a la sana crítica, y eso implica también que le da un mayor rango de acción, de forma tal de poder, con muchos antecedentes, poder determinar la probabilidad real o cierta de que haya acaecido un hecho que se denuncia. Me surgió otra pregunta respecto de algo que dijo recién. Dijo que uno podía acarrear daños de, no sé, de haber tenido una infancia donde fui maltratado, abusado por mi padre. Así es. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tengo yo para hacer este tipo de denuncias? ¿Prescriben este tipo de violencias? Sí, prescriben. La verdad que la mayoría de las acciones prescriben, la gran mayoría. La imprescriptibilidad en el derecho es excepcional, es muy acotado. De hecho, se pueden contar hasta con los dedos de una mano. Pero hace poco tiempo atrás se incluyó dentro de la imprescriptibilidad, por ejemplo, los delitos sexuales. Por lo tanto, esto es una buena noticia para aquellas situaciones donde se han producido daños en la esfera de la sexualidad, que permitiría en cualquier época de la vida, en definitiva, denunciarlo. Pero cuidado, que la ley penal no opera con efecto retroactivo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que ahora los delitos sexuales son imprescriptibles, hablamos desde aquellos que se cometen en adelante, desde el momento en que es publicada esa ley. Por lo tanto, si alguna persona que nos está escuchando tuvo una situación lamentablemente de estas características por allá por el año, no sé, 1987, estaría, digamos, alcanzado por la prescripción, porque la norma que estableció la imprescriptibilidad es relativamente reciente. Por lo tanto, los delitos cometidos de ahí en adelante son los que les requería la imprescriptibilidad. Ahora, ¿por qué hago este parangón? Porque es la única posibilidad de poder denunciar algo que pasó hace mucho tiempo, pero el resto de de los hechos son acciones que les alcanza la prescripción. En el caso de este tipo de acciones, bueno, nos vamos a la regla general en materia de prescripción. El derecho penal establece, por ejemplo, parámetros distintos. Para las faltas son 6 meses, para los simples delitos son 5 años y para los crímenes son 10 años. En el caso de las acciones civiles, por ejemplo, son 5 años, y hay otras acciones particulares que tienen otros plazos de prescripción, 4 años, y otros muy especialísimos, de 1 año, 3 años, la esfera ejecutiva, por ejemplo, 3 años, en fin, un largo etcétera. Pero en el caso de estas causas sí les alcanzaría la prescripción. Y lo otro que prescribe también a propósito de materias de familia son los alimentos. Pues si usted le fijaron alimentos, por ejemplo, y pasaron los años y no cobró esos alimentos, también se puede alegar, porque no opera, digamos, de manera automática, no opera de pleno derecho, de ipso iure, como dicen los jurídicos, sino que tiene que ser declarado por parte de un tribunal. También se puede alegar la prescripción de los alimentos. Ya, perfecto. ¿Qué organismos judiciales se ocupan de la violencia intrafamiliar? ¿A dónde uno puede acudir?
Bueno, cuando se produce un caso de violencia intrafamiliar, la verdad que hoy día tenemos abiertas varias vías. Entiendo que tú vas a entregar un teléfono al final de esta entrevista. Parece que el 149, según lo que he Entonces escuchado. voy a dar varios Bueno, hay teléfonos. varios, sí. Sí, Entonces las personas, digamos, tienen la posibilidad de acceder a través de los teléfonos. Hoy día cada vez son más las vías. Lo que hacen normalmente las personas es ir a Carabineros, ¿ah? La PDI también es un espacio donde uno puede denunciar. Cualquier delito se puede denunciar en 4 lugares. Se puede hacer mediante denuncia, ¿cierto? En Carabineros, en la PDI, directamente en la Fiscalía o mediante querella en los tribunales en general. Por lo tanto, ahí hay 4 vías. Acá en nuestra provincia de Petorca, por ejemplo, nosotros tenemos accesibilidad a carabineros, por lo tanto no habría mayor dificultad en hacerlo de esa forma. Ahora, esta denuncia es tomada por estos organismos y es derivada a los tribunales respectivos, quienes tendrán que hacer un filtro inicial. ¿Y cuál es el filtro? ¿Cuál es la segmentación que hacen? Depende, porque si es un caso donde la violencia es psíquica, entonces hay que enviarlo a los tribunales de familia. Pero si la violencia es física, entonces se va a los tribunales de garantía, ya, porque estaría, digamos, la probabilidad de que exista un delito de lesiones u otro similar. Se me ocurren lesiones, pero pueden haber otras situaciones de violencia perfectamente aceptables. No sé, puedo hablar incluso de un delito sexual u otro tipo. Y está también la figura del maltrato habitual, que entiendo que vamos a hablar más rato acerca de eso, que también es una causa de tipo penal, por lo tanto también se radica en los tribunales de familia. Pero hay otras entidades o instituciones que también coexisten o se relacionan con la violencia intrafamiliar, que no solamente son las policías, el Ministerio Público y los tribunales. Hay organismos administrativos correlacionados con la violencia intrafamiliar, como por ejemplo los centros de la mujer. Habrán todos escuchado hablar acerca del Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, ¿cierto? Que tiene unidades Cernamec. operativas. Claro, el CERNAM, que tiene unidades operativas en las comunas, en las provincias muchas veces, y que son espacios donde no solamente se les da un apoyo jurídico, sino que también se les da un apoyo psicológico y social a las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar. Aquí es importante también hacer una distinción respecto al tema de la defensa, porque el abogado como profesional también es un auxiliar de la Administración de Justicia que participa en las causas de violencia intrafamiliar, ya sea porque es contratado o por la víctima o por el victimario, pero también estos centros de la mujer mantienen asesoría y defensa para las víctimas particularmente. Por lo tanto, si usted no dispone de recursos, para poder ser representada en el caso de una mujer, por ejemplo, particularmente en el caso de una mujer, en una causa por violencia intrafamiliar donde se hizo una denuncia, puede acudir o al abogado particular o a las dependencias de esta institución para ser representada. No a la Corporación de Asistencia Judicial. Ojo, no nos equivoquemos. No vaya a la Corporación de Asistencia Judicial porque ahí no se atienden casos por concepto de violencia intrafamiliar para las víctimas. Sí para el victimario podría ser, pero para la víctima no, porque hay un organismo especializado, en este caso es el Centro de la Mujer, donde puede ser atendida la víctima y obviamente una justicia también de muy buena calidad porque es una defensa especializada, quiero decir. Por lo tanto, obviamente que va a poder contar con un profesional apoyo de los abogados que ahí se desempeñan. Bueno, regresamos para continuar hablando sobre violencia intrafamiliar con el abogado Cristian Macaya. Don Cristian, cuéntenos, ¿existen medidas de protección para las víctimas? Sí, efectivamente, no es la ley 20.066 la que las regula, sino que la ley 19.968, que es la que crea los tribunales de familia, porque los procedimientos de violencia intrafamiliar, al igual que las medidas de protección de menores, son procedimientos especiales dentro de la ley. En la ley existen 3 tipos de procedimientos: los procedimientos ordinarios y los procedimientos especiales, y dentro de los especiales hay 2, que son las protecciones de menores y también las causas por violencia intrafamiliar. Y ahí se establecen en el artículo 92 las distintas medidas cautelares que se pueden adoptar. Cuando digo cautelar se refiere a que lo que hace precisamente, como la palabra lo dice, es cautelar a la persona, es protegerla. Mientras tanto, es una medida provisoria que se fundamenta principalmente en dos grandes columnas en las cuales descansan
todo tipo de medida cautelar, que son el humo del buen derecho, como dicen, y el peligro en la demora. ¿Qué es lo que es el humo del buen derecho? El humo del buen derecho significa que esto huele a verdad, ¿ah? Esto pareciera que es cierto. La persona que está denunciando en realidad no tiene pinta esto de ser una injuria, no es que esté inventando, en realidad tiene un hálito de credibilidad. Y ese es el humo de buen derecho. Y el peligro de la demora significa que la normal dilación de los procesos judiciales, porque se demoran mucho los procesos judiciales, lamentablemente porque hay una necesidad de justicia muy grande, hace que en el intertanto puedan generarse situaciones que puedan afectar también a la víctima. Existe, digamos, por parte del ofensor normalmente el deseo o ese impulso, a veces irrefrenable, de acercarse a la víctima para decirle, oye, retira la denuncia, o chantajear, o sencillamente volver a agredir. En consecuencia, para evitar todo ese tipo de situaciones, la ley le ha dado al juez de garantía, en este caso al juez de familia, ¿cierto? En caso de violencia intrafamiliar, ciertas prerrogativas o facultades para adoptar en el intertanto. O sea, una vez que se presenta la denuncia, la primera providencia que dictan los tribunales es decir, ya, se acoge a tramitación, pero además de eso se establecerán las siguientes medidas cautelares. La clásica, la más típica, la más normal es la prohibición de acercamiento. Eso de que no puede, dentro de un radio de tantos metros, acercarse a la víctima. Y eso va de la mano con restringir o prohibir el ingreso o la presencia del ofensor en el hogar común, en el lugar de trabajo donde vaya la víctima, ¿cierto? O cualquier otro lugar que la víctima permanezca. Aquí es súper importante hacer un análisis un poquito más profundo porque a veces la gente no lo entiende mucho y a veces los abogados no lo entienden mucho y a veces hay jueces que tampoco lo han entendido muy bien, que qué significa el no acercarse. Para algunos es una cuestión más bien muy objetiva y es que sencillamente si usted le dicen a 200 metros, usted no puede pasar a menos de 2 cuadras de esa persona, que son más o menos el radio de 200 metros. Pero hay cuestiones particulares que a veces es muy interesante poder detenerse en ellas. Ambos son religiosos y en el pueblo existe una sola iglesia. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué pasa si los dos vamos a la misma iglesia y somos sumamente religiosos? Entonces, ahí se ha discutido un poco. O vamos a suponer que aparte de esta causa de violencia intrafamiliar tienen otro juicio y una de las partes es citado a la comparecencia al tribunal y se va a encontrar con esa persona en las dependencias del tribunal. Entonces la pregunta es, ¿esa persona comete una transgresión de la resolución de parte del juez? Es decir, ¿ha incurrido en desacato por el hecho de haberse encontrado a menos de 200 metros? Entonces ahí va a quedar mucho el criterio del juez. Yo particularmente creo de que el no acercamiento es con fines de acometimiento. Es decir, no es que no pueda coexistir o coincidir con una persona en ciertos espacios determinados, pero lo relevante y lo clave acá es que esa persona se acerque con la finalidad de agredir, con la finalidad de provocar una extracción de una voluntad determinada o de infundir pánico o miedo. Es decir, es el hecho de acometer, creo yo, lo sancionable. En consecuencia, soy de aquellos que soy un poco más laxo en el sentido de que no es el acercamiento a secas, sino que es el acercamiento, insisto, con fines de acometer. Bueno, ahí se envía un oficio a Carabineros para que también realice algún tipo de ronda, ¿cierto? O incluso nuestra legislación nos ha permitido el monitoreo telemático, que es bastante novedoso, que lo estableció la ley 21.378, que antes, bueno, había poca disponibilidad de brazaletes, pero la tecnología ha empezado a llegar y ahora tenemos una cantidad más importante. Por lo tanto, si un caso de violencia intrafamiliar ya ha tenido reincidencia, una persona ha sido condenada antes y es alguien probadamente peligroso, podríamos incluso tener hasta un brazalete electrónico de manera tal de poder vigilar que esa persona efectivamente no se acerque a la víctima. Lo otro, por ejemplo, como medida cautelar, sea asegurar la entrega de objetos personales. Muchas veces cuando se produce la desvinculación de una pareja, matrimonio o cualquier otro pariente que coexistía dentro del mismo espacio, el problema que queda entre ellos es que los enseres personales, los efectos personales de uno de ellos quedaron en ese hogar. En consecuencia, se le genera el problema de cómo lo saco de ahí. Entonces, también como medida cautelar, el juez puede asegurar, digamos, dicha entrega y normalmente lo hacen terceras personas, acompañado de carabineros, etcétera. Otra medida cautelar que es bastante recurrente es la fijación de alimentos provisorios.
sin perjuicio que no haya habido una causa de alimentos, el juez igual puede, cuando hay menores involucrados, o por ejemplo un cónyuge que no puede valerse a sí mismo porque no desarrolla una actividad laboral y el matrimonio lleva consigo una obligación de socorro, por lo tanto el juez podría también fijar alimentos provisorios en la causa de violencia intrafamiliar, es decir, sin necesidad de iniciarse un juicio por alimentos. Lo otro que podría establecer como medida cautelar, también a propósito de la violencia que puede producirse entre cónyuges o convivientes con hijos en común, es establecer un régimen de provisorio de cuidado personal de los niños o fijar para mantener una relación directa regular de aquel de los progenitores o padres que no se va a quedar con el cuidado personal de los hijos. Decretar prohibición de celebrar actos y contratos, prohibir la tenencia de armas de fuego. También es muy común esto porque lo primero que se consulta en la ficha que se tiene que llenar por parte de la víctima es si el agresor tiene o no tiene armas de fuego. De ser así, hay que obviamente hacer entrega de aquella y una de las medidas cautelares más clásicas es prohibir el porte y la tenencia. Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante también es una cautelar que se establece, proteger a los adultos mayores o personas mayores en los casos que estos existan, etcétera. Esas son principalmente las medidas cautelares, pero en definitiva lo que buscan es poder asegurar que esa víctima durante el transcurso del proceso no pueda ser víctima nuevamente de este agresor. Y cuando a veces escuchamos estas causas en televisión, por ejemplo, de que una persona sufrió, no sé, pues fue víctima, una mujer, de un femicidio, obviamente que lo primero que uno dice, pucha, y el juez ahí no, siempre como que culpamos y decimos, ¿cómo es posible que la justicia no haya precavido esta situación? Pero para eso están precisamente las medidas cautelares. Espero haber sido consistente en la respuesta. Parece que me demoré un poco más de lo esperado. No, no importa, está bien, así queda mucho más claro. Bueno. Eh, bueno, ¿existe algún registro de personas que hayan sido condenadas por violencia intrafamiliar? Claro, lo que pasa es que la demanda, la denuncia por violencia intrafamiliar, también se puede iniciar por demanda incluso, deriva en sanciones en el caso de obtener una sentencia condenatoria. Aquí quiero ¿Cuáles serían detenerme esas sanciones? Mira, quiero detenerme en un aspecto muy importante respecto al tema de la condena y del estándar probatorio también, y dice relación con que las causas de violencia intrafamiliar son una materia penal que está como prestada en los tribunales de familia. En definitiva, ese es derecho penal punitivo, es decir, busca sancionar. Aquí no se busca otra cosa que establecer una sanción, por lo tanto, esto en realidad debería estar en los tribunales de garantía, pero están los tribunales de familia. Por lo tanto, el estándar probatorio, ¿cierto?, tiene que seguir las mismas lógicas que se utilizan en materia penal. Por ejemplo, que la prueba tiene que ser suficientemente importante, es decir, tener contundencia, ir más allá de toda duda razonable, dicen los jueces. Entonces, bueno, y la legislación también. Entonces, de lograr acreditarse que efectivamente hubo violencia intrafamiliar, el juez tiene un amplio radio, digamos, un amplio margen de establecer sanciones. Las más clásicas son la multa, ¿cierto? De hecho, se paga una multa que no es tan onerosa, pero en definitiva también, pero sí lo suficientemente dolorosa para inhibir ese tipo de acciones. Quiero hacer un paréntesis, quiero decirte que el producto de esas multas va a parar al gobierno regional de cada una de las regiones. De verdad, porque a propósito, digamos, de mi rol de core, nos toca todos los años decidir qué vamos a hacer con la plata que se recauda producto de las multas por violencia intrafamiliar. Y quiero contarte, por ejemplo, que en la región de Valparaíso, el año recién pasado, teníamos un fondo cercano a los 115, 120 millones de pesos por concepto de multas por violencia intrafamiliar. Y obviamente que eso lo destinamos a organismos del Centro de la Mujer, de los centros de la mujer, para ayudar y apoyar a víctimas de violencia intrafamiliar. Es decir, lo estamos reinvirtiendo en el mismo objeto del cual, digamos, se Se obtuvo este obtiene, dinero. Así claro. que hacemos una buena acción los cores también, ¿ves? ¿Se da cuenta? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y aparte de la multa, obviamente tenemos también este registro, que es un registro que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación y que establece que cuando usted obtiene un certificado de anotaciones penales, también tiene un registro especial de condenas por violencia intrafamiliar. Por lo tanto, las personas cuando van a sacar un certificado de antecedentes,
y han sido condenados por violencia intrafamiliar, va a aparecer también ahí la condena por violencia intrafamiliar. Este probablemente es la sanción más grave de esta ley, porque en definitiva a las personas que están vinculados a una empresa les van a exigir obviamente el papel de antecedentes limpio, sin tener una anotación prontuarial de ningún tipo. Y esto obviamente les puede afectar muchísimo. En consecuencia, cometer un acto de violencia intrafamiliar puede ser tremendamente grave para la pretensión laboral de alguien, incluso para optar a un cargo público, un cargo de elección popular, por ejemplo, se exige tener el certificado de antecedentes limpio en este sentido. Y lo tercero, que a mí me parece que es probablemente la sanción más eficaz dentro de la ley, dice relación con que el juez también puede ordenar, y ojo con esto, una intervención, es decir, un sometimiento de parte del agresor o agresora a un tratamiento que permita poder superar, digamos, la falta de control de impulso, no sé, por las patologías de base que esa persona eventualmente pueda tener, la intolerancia a la frustración, que en definitiva fueron el gatillante o lo llevaron a cometer actos de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué digo que es la sanción más eficiente, más eficaz? Porque en definitiva lo que se busca, y creo yo, toda pena busca, toda sanción busca, es que esta persona no vuelva a reincidir. Es la reinserción, es la misma reinserción social de la que hablamos en los delitos comunes. Acá la reinserción va a estar determinada porque esta persona se trate, se sane en su control de impulso y nunca más vuelva a agredir a nadie, digamos, dentro de su familia o cónyuge o conviviente o padre o madre de hijos en común. Una última pregunta antes de ir a la otra pausa musical. Usted hablaba hace un rato, bueno, al inicio del programa, de maltrato habitual, esporádico. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo se define? Bueno, eso es un tema bastante amplio. El maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar es una conducta que dice relación con una violencia que se ejerce de forma periódica y permanente en el tiempo. En otras palabras, el maltratador agrede de manera sistemática, ¿cierto? De forma física o psíquica a su víctima. eh, y también incluye acciones que tengan que ver con satisfacción de cuestiones económicas o materiales. En consecuencia, cuando es reiterado en el tiempo, en definitiva, y no es una conducta aislada, ya sería constitutivo de violencia intrafamiliar. Y nos toca, por ejemplo, ver en los tribunales de familia que cuando se recoge la acción o la denuncia, y la persona habló de un hecho que el fin de semana, en el contexto de la entrega de los niños, fue y me agredió, ¿perfecto? Pero resulta que cuando llegamos a los tribunales, la víctima dice, pero no es la primera vez que pasa, porque esto ya viene pasando hace mucho tiempo, y el domingo anterior me hizo lo mismo, y el mes pasado pasó tal cosa, y antes de eso había sucedido, y empieza a narrar una serie de acontecimientos que hacen que el juez tome convicción de que en realidad no es un maltrato aislado, sino que es una cuestión permanente en el tiempo. Entonces ya deja de ser eh, una violencia intrafamiliar propiamente tal, y se convierte en el ejercicio habitual de violencia física y psíquica o económica respecto a las personas que están en la misma del artículo 5, digamos, de la ley 20.066. Entonces sale de la judicatura, mira lo que dice, sale de la competencia de los tribunales de familia, y el juez de familia tiene que enviar los antecedentes al tribunal de garantía para que sea el juez penal que conozca de esta causa, porque ya pasó a ser un delito, porque el maltrato habitual propiamente tal es un delito, es un delito que requiere una pena penal en definitiva, por lo tanto no puede ser conocido por los tribunales de familia. Consecuencias mucho más graves, obviamente, porque lleva consigo una pena que va entre una cuantía determinada de días de privación de libertad, por ejemplo, entre 61 y 3 años de presidio o reclusión. Ahora, bueno, dicho sea de paso, cuando las personas no han cometido delitos antes y sea su primera condena inferior a 5 años, obviamente no va a tener una pena privativa de libertad, sino que va a tener un régimen de cumplimiento en régimen de libertad probablemente. Pero ojo que si las personas pasan a ser reincidentes y ya tienen antecedentes penales y son sancionadas o penalizadas por delitos que merezcan una pena privativa de libertad, ya el cumplimiento es efectivo. En consecuencia, no es una cosa menor. Bueno, insisto, es la misma violencia intrafamiliar, pero cometida de manera periódica y permanente en el tiempo, que hace que
ya no sea conocida por los tribunales de familia, sino que por los tribunales de garantía. Eso es el maltrato habitual. Ya. Bueno, regresamos con don Cristian Macaya para seguir hablando de violencia intrafamiliar. Don Cristian, una pregunta que generalmente se hacen muchos vecinos que están al tanto de otras personas que sufren violencia intrafamiliar. ¿Se puede denunciar anónimamente un caso de violencia intrafamiliar? Sí, efectivamente, se puede denunciar y también hay una medida cautelar que es salvaguardar la identidad de la persona denunciante, porque obviamente si se permite la denuncia, no es la idea que esa persona después aparezca en el juicio teniendo la obligación de ir a declarar. En el caso de los adultos mayores es bastante común, por ejemplo, que sean personas, otros familiares los que presencien este tipo de situaciones y el adulto mayor no está en condiciones de poder hacer la denuncia. Hay muchas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar que no tienen la capacidad o no sé, las habilidades necesarias para poder hacerlo. Pienso, por ejemplo, en ese adulto mayor que está en una situación de postrado, pienso tal vez en una persona que tiene alguna enfermedad mental o pienso en un niño. Por lo tanto, si ellos, digamos, existe una tercera persona, un vecino u otro familiar que toma conocimiento de aquello, la ley lo que hace es estimular que esas personas no tengan consecuencias lesivas. Ahora, el sistema también ha otorgado no solamente las 4 vías de las cuales hablábamos hace un rato atrás, para no tener que desplazarse. Hoy día, por ejemplo, a través de un número telefónico, que creo que lo mencionábamos ahí, está el 4242, hay un sitio web también de denuncia seguro, para quienes se manejen un poco más con Internet. También hay varias vías, por lo tanto, la verdad que la denuncia es algo que creo que no habría mayores dificultades en poder acceder a ella. Y no hay que inhibirse de denunciar por la creencia de que esto no va a llegar a ninguna parte. La verdad que las denuncias siempre hay que hacerlas, no solamente porque importa necesariamente proteger bienes jurídicos que no son disponibles. Y cuando digo eso, es que yo no puedo, digamos, perdonar a mi ofensor por una violencia de tipo psicológico o física. De hecho, es tan así que las causas de violencia intrafamiliar, una vez que se interponen, no pueden ser retiradas. Tú no te puedes desistir de una causa de violencia intrafamiliar, porque la integridad física y psíquica, la vida de las personas, no son bienes jurídicos que sean disponibles. Yo no puedo perdonarlo, no hay perdón del ofendido acá. Por lo tanto, la única manera de no seguir adelante con una causa de violencia intrafamiliar es que la persona deje de apersonarse o no ofrezca la prueba necesaria para que pueda seguir adelante el procedimiento. Pero el desistimiento como concepto propiamente tal no es posible. Aquí quiero hacer un paréntesis. En las causas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, se da la posibilidad de tomar una vía alternativa que no signifique una condena y se llama la suspensión del procedimiento. Esa suspensión condicional lo que busca en la ley, en definitiva, es permitir que se establezcan una o más condiciones o una o más de las medidas accesorias que establece el artículo 9 de la ley, ¿cierto? Para efectos de que si la persona, por ejemplo, no se acerca o no acomete durante el periodo de un año, se somete a un tratamiento determinado, etcétera, podrá optar a que no haya una causa por violencia intrafamiliar que derive en condena, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Y esto es muy atractivo desde el punto de vista de la seguridad de la víctima, porque a veces la víctima lo que necesita, más que una condena, más que una multa, más que una sanción penal, más que esa persona quede en un registro público, como es su certificado de antecedente, lo que necesita es que no se le acerque, porque en definitiva le tiene miedo, porque digamos, ha tenido acciones agresivas anteriormente, y eso se logra a través de esta vía que es la suspensión del procedimiento. Pero tienen que darse las condiciones, obviamente, algunas de ellas, por ejemplo, que la persona no haya sido condenada por delitos contra las personas. No hay problema que haya sido un delito patrimonial, pero si ha sido condenada por delitos contra las personas, obviamente no se daría el requisito más esencial de la suspensión del procedimiento. Así que creo que es importante, digamos, también tener ese antecedente como un elemento a considerar en la eventualidad que alguna de las personas que nos escuchan sufra o tenga que vivir un episodio lamentable, digamos, como es la violencia intrafamiliar. Sí. ¿Cuál sería la obligación de los organismos del Estado para la mujer que sufre violencia intrafamiliar? Bueno, a ver, aquí primero hay ciertas obligaciones que tienen que ver con la calidad de funcionario público, por ejemplo, quienes tomen conocimiento
de algún hecho de violencia intrafamiliar que tengan algún cargo público tienen la obligación de denunciarlo. ¿Ya? Esto no solamente corre para la violencia intrafamiliar, sino que corre para todo tipo de delitos. El caso más clásico, por ejemplo, es el que se produce cuando las personas llegan a un centro asistencial con algún tipo de indicios de tener a lo mejor alguna lesión determinada, tienen la obligatoriedad de hacer la denuncia. Esto está en el artículo 84, que dice que las personas señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal, ¿cierto?, están obligadas a denunciar los hechos que pudieran constituir violencia intrafamiliar, de que tomen conocimiento en razón de sus cargos, lo que deberá efectuar de conformidad a dicha norma. E igual obligación recae sobre quienes ejercen el cuidado personal de aquellos que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar no pudieran formular por sí mismo la denuncia, que es lo que hablábamos hace un rato atrás. Una persona que tenga el cuidado de otro tiene una obligación también de denuncia. Y obviamente que si no se hacen esas denuncias hay sanciones, ¿cierto?, que establece la propia legislación, particularmente en el artículo 494 del Código Penal. Y el Estado propiamente tal lo que tiene que propender también es a dar amparo, ¿cierto?, auxilio a las víctimas de eventuales casos de violencia intrafamiliar. Ahora, el Estado no puede estar en todos lados, y esta es una cuestión también que es importante tenerlo en consideración. Por lo tanto, también se aplican las normas lógicas de las atenuantes o eximentes de responsabilidad en el caso de la legítima defensa. Sin perjuicio de ello, también es importante tener en consideración que hay muchos entes u organismos que los nombramos hace un rato atrás que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, como los tribunales, ya sea garantía, familia, tribunal oral en lo penal, las propias cortes. Hay un ministerio también de la mujer y equidad de género, a propósito, digamos, del manto que cubre el Poder Ejecutivo del Estado, de donde también sale, digamos, una unidad operativa que son los centros de la mujer y del CERNAP. Hay toda una institucionalidad, hay una legislación reciente también muy rica a propósito de todo lo que significa la protección del Estado que se le da a los niños, niñas y adolescentes a través de ley de menores, ¿cierto?, a través de las propias normas de tribunales de familia. A la mujer también, que es probablemente una víctima permanente de causas de violencia intrafamiliar. Hay nueva legislación, hay mayores sanciones, por ejemplo, en tipos penales como el femicidio, que es una figura bastante discutible, porque en definitiva muchos dicen que el valor de la vida de un hombre y de la mujer no se puede, digamos, diferenciar. Pero lo que sí busca la norma del femicidio es inhibir determinado tipo de conductas en quienes normalmente cometen más acciones de este tipo en contra del otro género, porque tenemos más muertos mujeres que más muertos hombres a propósito de la violencia de género. En consecuencia, lo que hace la legislación en este caso no es decir, no, es que la vida de la mujer es más importante que la vida del hombre. No, no está diciendo eso. Lo que está haciendo, claro, lo que está haciendo efectivamente es establecer una norma más gravosa para poder inhibir una determinada conducta. Eso es lo que busca. Entonces, claro, es muy interesante, digamos, la discusión desde el punto de vista de doctrina penal, pero a mí me parece que la norma ha sido bastante instrumental. Ahora, ¿de que esto vaya a evitar que en el futuro se produzcan estos hechos? Por supuesto que no, porque la conducta humana, digamos, obedece a lógicas muchas veces que es parte, digamos, de la ciencia del derecho, que son incontrarrestables. Es decir, no puede la norma por per se, digamos, por sí misma, evitar que se produzcan estos hechos. Tenemos una ley que dice no matar, por ejemplo, pero la gente sigue matando. Tenemos una ley que dice no robar, pero la gente sigue robando. Consecuencia, lo que tenemos que hacer es que nuestra legislación esté un poco a la altura de estos desafíos y poder ir tratando de dar las herramientas necesarias para poder inhibir que este tipo de conductos ojalá se sigan repitiendo en el futuro. Respecto a eso que acaba de mencionar, ¿considera usted que las nuevas políticas públicas en relación a esta materia son suficientes para minorar, controlar y salvaguardar a los afectados por violencia intrafamiliar? Bueno, tiene mucha relación con lo que ya estaba recién señalando, pero me gustaría decir que creo que es poco, es insuficiente, pero también debo ser justo en el sentido de que hay un avance importante. Cuando uno analiza el desarrollo legislativo en esta materia, se da cuenta de que probablemente una de las áreas en la que mayormente hemos avanzado en los últimos años dice relación con estas materias. El derecho de familia no es un derecho nuevo, la verdad que viene de la época de los romanos, había, digamos, toda un desarrollo ya respecto a las relaciones familiares. Nosotros lo tomamos del derecho español también, en el derecho indiano había normas al respecto. Nuestro Código Civil desde 1855 en adelante le dedica un capítulo importante en la obra de Andrés Bello también a las relaciones de familia.
y posteriormente en el siglo XX hubo un avance significativo también a propósito, digamos, de la protección a los menores. Sí, el avance más cuantitativo se ha producido en los últimos 30, 40 años, en realidad. Avances también en materia de el trato que se le da a las relaciones de familia, a las relaciones de matrimonio, el cómo hemos ido perfeccionando aquello y también protegiendo también el desarrollo equitativo y armónico en estas relaciones. El que exista, por ejemplo, perspectiva de género, no ideología de género, pero sí con perspectiva de género, a mí me parece que es un avance también importante para poder establecer relaciones equitativas y ecuánimes entre las relaciones entre hombre y mujer. Pero no supeditemos solamente a aquello, también veamos el rol que tienen los niños, el cómo vamos desarrollando, digamos, el crecimiento armónico de ellos, integrado. Antiguamente, por ejemplo, un niño hablando en una mesa, en un almuerzo era retado, hoy día es integrado. Entonces creo que hemos ido avanzando un poco, pero todo tiene que ver con la educación. El Estado, digamos, es un reflejo de lo que somos como sociedad, en definitiva, y estos avances van de la mano también de cómo las propias sociedades se van dotando a sí mismos de sus propios desarrollos. Así que en ese sentido yo no quiero ser egoísta, quiero decir que sí, hay avances, pero obviamente que también hay mucho por hacer como en toda materia. Ya. Bueno, a ustedes quienes nos ven hoy, recordarles que si sufren de violencia intrafamiliar o saben de alguien que las padezca, las denuncias pueden hacerlas anónimas a través de los teléfonos que les voy a dar. 133 de Carabineros, 134 PDI, 147 que es el Fono Niños, 149 que es el teléfono familiar de la familia, y también pueden denunciar en cualquier unidad de Carabineros, PDI, Tribunal de Justicia o Fiscalía Nacional. Por último, existen canales de comunicación que también son útiles en estas materias, tales como el Fono de Orientación y Ayuda por Violencia contra las Mujeres, que es el 1455, Fono Denuncia Segura 600-400-0101, y el WhatsApp Mujer es el más 569-9700-7000. La denuncia es fundamental, ya que permite que las mujeres puedan acceder a la red de protección que otorga el Estado y así salir del círculo de violencia del cual son víctimas. Ten presente que los celos, gritos, amenazas, manipulación, empujones, control y aislamientos no son conductas normales en una relación de pareja, ya que son señales de violencia. Si eres víctima de algo así, recuerda que no estás sola. Si necesitas orientación, puedes acudir a los centros de la mujer que ofrecen ayuda a las mujeres que viven o hayan vivido algún tipo de violencia y a quienes son testigos de estas. Además, el CERNAMEC tiene a disposición las casas de acogida, que son residencias que ofrecen protección temporal a las mujeres y sus hijas e hijos que se encuentran en situación de riesgo grave y o vital por violencia de su pareja o expareja. El ingreso a las casas de acogida se gestiona a través de derivaciones efectuadas por parte del Ministerio Público y tribunales de familia. Es muy difícil abordar este tema, creo que nos faltó tiempo, pero también quedo contenta porque hablamos de muchas cosas importantes y de temas, información que no todos siempre manejan, no es la información que uno encuentra en cualquier página del Estado. Así que, don Cristian Macaya, agradezco su tiempo y su disposición para participar de esta entrevista, para hablar de este tema. Sí, y más que pedagógico, más que hacerlo académico, hacerlo un poco también sobre la base de la experiencia que los abogados vamos acumulando en la tramitación de los juicios de familia, porque a veces lo que aparece, digamos, en los libros dista un poco de las decisiones que en definitiva se van adoptando. Pero esta ley es muy instrumental, digamos, también tiene mucho de pragmatismo, así que en ese sentido, encantado, y no, muchas gracias a ustedes por la posibilidad también de que nos dan de poder llegar a la ciudadanía con no siempre hablando de política, sino que también contribuyendo un poco desde la vitrina de la profesión que uno desarrolla. Así que feliz de poder colaborar y cuando gusten, a disposición. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes que nos acompañaron hoy, los invito para una próxima oportunidad con otras interesantes entrevistas. Hasta pronto. En HE Radio y HETV hemos presentado Con Derecho a Voz en HE Radio. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2023.